9 de la mañana, 25 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque el próximo domingo es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Útero. Este es el mes internacional de la concientización justamente de esta patología que ocupa el tercer lugar en el ranking de muertes de las uruguayas. Para hablar de su incidencia, de qué se hace en nuestro país, es que recibimos a la doctora Luciana Bertolino, ginecóloga especialista en patología del tracto genital inferior, presidenta de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior, Colposcopía y Citología del Uruguay. Bienvenida, doctora. Hola, buen día. Bueno, estamos hablando del cáncer de cuello de útero, que es 100% prevenible, pero sin embargo ocupa un lugar bastante alto en la causa de la mortalidad de las mujeres en nuestro país. Sí, efectivamente. Lamentablemente acá en el Uruguay más o menos se diagnostican anualmente 340, 350 cánceres de cuello por año y de los cuales se mueren 140 mujeres. Y lo que tú decís es sumamente importante y es a lo que apunta toda la campaña que nosotros tratamos de hacer todo el año, pero se visualiza mucho más este mes, y es en cuanto a la prevención. Nosotros a nivel mundial y puntualmente en nuestro país contamos con medidas de prevención sumamente importantes, que empiezan por la prevención primaria, que es la educación, obviamente, que damos sexual, con métodos de barrera, de protección, como es el preservativo, que si bien no protege 100% contra esta infección, protege hasta un 50-60% y protege de otras enfermedades de transmisión sexual que pueden facilitar la adquisición de este virus. Y bueno, y la vedette es la vacuna del HPV, que realmente, si bien el momento ideal para vacunar es a los adolescentes de 11 años, niñas y varones, idealmente antes de los 15 años, que no hayan iniciado las relaciones sexuales, pero sabemos que es sumamente importante y efectiva hasta los 26 años, independientemente si hayan tenido infección o no por HPV, si sean mujeres o hombres, si hayan tenido incluso hasta lesiones. Entonces hay que estimular la vacunación, es gratuita desde el año pasado hasta los 26 años, inclusive en cualquier centro de vacunación, incluso vamos con la cédula y nos vacunan a todos ese rango de edad en forma gratuita, y es fundamental que lo hagamos. ¿Por qué ya después de los 26 deja de tener efectividad la vacuna? No, después de los 26 lo que pasa es un poco menos efectiva. Nosotros ya la respuesta inmunitaria es capaz que menor que esa edad, incluso ya hemos tenido seguramente mayor contacto con el HPV, pero está demostrado que hasta los 45 años es efectiva. El tema es que no es costo efectiva. Entonces, debemos discutir cada una de las mujeres si nos podemos ver beneficiadas con nuestro ginecólogo. Hablamos de esa vacuna y seguramente nos diga que sí. El tema es que tiene un costo. Y bueno, eso ¿En cuánto ronda más o menos? Y más o menos ronda, puede variar, pero más o menos cada dosis 5.000 pesos puede llegar a ser. ¿Y cuántas dosis son? Dos. En realidad, hasta los 26 años son dos dosis, y se plantea que después de los 26 años continuamos con el esquema de 3 dosis. Todo esto claramente va evolucionando a medida que pasan los años, de que nosotros sabemos las respuestas que van teniendo la vacuna, y lo mismo pasa con las dosis. A medida que pasa el tiempo vemos que es más efectiva a mayor edad, hasta mayor edad, y eso pasa es una vacuna relativamente nueva, que a nivel mundial se empezó a comercializar en el 2006. Entonces, básicamente tenemos el seguimiento desde ese año, y ahí van aumentando las edades y los beneficios. Con las medidas adecuadas, ¿es 100% prevenible el cáncer de cuello uterino? Y ahí retomo lo que tú decías, la vacuna, métodos de barrera como preservativo, ¿se puede evitar en realidad un 100%? Creo que al hablar se puede evitar en grandísima medida, pero hablar de 100% con un método primario, con la vacunación, por ejemplo, y las medidas de prevención primaria, no es así, porque en realidad hay varios tipos de HPV, básicamente 12 o 14 que pueden provocar esta enfermedad, y la vacuna en nuestro país cubre 4 tipos, y a nivel mundial en muchos países tienen contra 9 tipos, pero hay algunos que no están dentro de esa vacuna. Es importante saber que
Lo que cubre la vacuna que nosotros damos en el Uruguay está el 16 y el 18, que son los responsables de más del 70%, o sea que cubrimos en gran medida. Donde nosotros cubrimos la otra parte de la incidencia es con la realización del Papa Nicolau, o bueno, ahora en muchos países se hace y seguramente a la brevedad va a estar en nuestro país el test de HPV. Entonces ahí pasamos a lo que es la prevención secundaria. Y nosotros ahí no prevenimos la infección, lo que prevenimos es, detectamos las lesiones y las lesiones que son previas al cáncer de cuello de útero. Si yo las detecto y las trato, de esa manera no existiría el cáncer de cuello de útero. No sé si me explico con eso. Entonces, yo me vacuno, tengo gran protección, pero eso no me exime de realizar los controles posteriores, tanto ginecológicos, que son sumamente importantes por todas las patologías, pero también de cuello de útero. Y allí, si se detecta una lesión de alto grado, que es el HSIL, que muchas veces nosotros escuchamos, o lesiones de alto grado por HPV, esas lesiones se tratan y de esa manera evitamos que aparezca el cáncer de cuello de útero, y si en realidad lo detectamos, se detecta en un estadio tan precoz que es sumamente curable y prácticamente no le dan ninguna complicación posterior a la paciente. Luciana, ¿se es consciente de lo que representa el HPV, cómo se contagia, cómo se detecta, que los varones se pueden vacunar? Digo, para hacer una globalidad del estado de situación, no hablamos que la vacuna es nueva, pero se tiene en cuenta que el hombre muchas veces transmite el virus, que tal vez no tiene las mismas consecuencias que las mujeres, por lo que representa el HPV en uno y en otro. Bien. Yo creo que en realidad nos falta mucha información y en eso capaz que tenemos todos una partecita de responsabilidad, los prestadores sanitarios, nosotros los médicos, capaz que los medios, política, no sé, pero creo que tenemos que trabajar en eso y educar, porque esto, con una buena educación y que nosotros entendamos lo que es el HPV, lo podemos prevenir. Con respecto al HPV en el hombre, muchas veces las pacientes nos dicen, ¿por qué es el hombre quien transmite el HPV? En realidad no, las mujeres transmiten al hombre, el hombre a la mujer, y podemos, si la mujer tiene sexo con mujer, se puede contagiar, el hombre con hombre y la mujer con el hombre. O sea que el HPV es extremadamente frecuente y más del 90% de nosotros va a tener el contacto con HPV. Lo que pasa que la gran mayoría de nosotros lo elimina espontáneamente. Y con respecto a la vacuna en el hombre, es fundamental, no solo porque disminuye la circulación también para el contagio de la mujer, y en ese caso incidiría en lo que es el cáncer de cuello de útero, sino que el HPV, claramente con menos frecuencia que lo que es la patología en el cuello de útero, puede causar lesiones, incluso cáncer en otros lados, a nivel de los genitales femeninos, vulva, vagina, bueno, ano, periano en el hombre y en la mujer, en el pene en el hombre, incluso en la orofaringe. Entonces, hay una cantidad de patologías que están relacionadas al HPV que no son solo en el cuello del útero, que con la vacunación la disminuimos, tanto en la mujer como el hombre. Entonces, o sea, que el hombre se vacune no es solo para, digamos, tener un gesto de generosidad y prevenir para las mujeres, sino que también en su cuerpo va a tener esa prevención. En su cuerpo va a tener esa prevención. Para él, claro, es fundamental. Entonces, creo que con respecto a la vacuna, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para estimular la vacunación y sacar capaz que los miedos. Es una vacuna muy estudiada, es una vacuna segura, que muchos años viene en estudio y está claramente demostrado. Y bueno, los beneficios van aumentando, y creo que nuestro país, que la tenga gratuita hasta los 26 años, si bien no es obligatoria, es algo sumamente importante. ¿Cómo ha sido la respuesta en nuestro país a la vacunación? ¿Se ha vacunado el porcentaje que se esperaba? El porcentaje de vacunación en realidad no, estamos un poco lejos de llegar. Yo creo que es importante por eso informar. Entonces, no sé cuánto es el porcentaje ideal y cuánto vamos. El porcentaje ideal es más del 70%, sí, 70, 80%. Y en realidad nosotros, en el mejor de los casos, capaz que tenemos con una dosis 50, 60%, una estabilidad en el tiempo de pandemia. Ahora otra vez empezó como a mejorar la cantidad de población que se ha vacunado. Pero bueno, nada, es mucho más bajo de lo que nosotros esperamos. Luciana, ¿qué pasa con la detección? ¿Se están haciendo los controles pertinentes? ¿Por qué tal vez
una infección con HPV determina un cáncer de cuello uterino u otro tipo de cáncer, pero para hacer foco en ese, no se están haciendo los controles pertinentes, bien, hay que estar atentos a determinados síntomas. ¿Cómo bien podemos empezar también a informar en ese sentido? En primer lugar, con respecto al cáncer de cuello de útero, no hay que esperar a tener síntomas para consultar, porque ahí sí llegamos tarde. Por eso la importancia de los controles preventivos, ¿no? Y que actualmente es con el Papa Nicolau y que, bueno, seguramente en el futuro vaya a ser con el test de HPV. ¿Qué pasa? Esta enfermedad es totalmente silente en estadios iniciales. Incluso nosotros no queremos detectar cáncer, nosotros queremos detectar el paso previo al cáncer. Entonces, si nosotros las detectamos, evitamos que progrese. Entonces, claramente en nuestro país lo que tenemos es una baja cobertura de pacientes que capaz que cumplen con los controles adecuadamente. Entonces, nosotros sabemos que quien se controla adecuadamente con Papa Nicolau en este momento, que es lo que nosotros hacemos como screening primario, como tamizaje primario para detectarlo, a ver, es mucho más bajo que lo esperable. Y hay una cosa que es sumamente importante. La gran mayoría de las pacientes que tienen cáncer de cuello de útero, y esto está totalmente demostrado no solo en nuestro país, sino en el mundo, no se controlaron nunca, o si lo hicieron en forma irregular. Hay algo que nos permite a nosotros detectar con cierta, espaciando los controles, este virus y estas lesiones, es que en la gran mayoría de los casos avanza muy lento. Entonces eso nos permite a controlar a la paciente cada cierto tiempo, realizar los controles con Papa Nicolau. Entonces se ha visto que es raro que alguien hoy tenga un cáncer de cuello y en el control anterior haya tenido un Papa Nicolau normal. Ese es muy, o que haya hecho los controles adecuados. ¿Y por qué si hay que hacérselo solamente una vez por año? Tampoco es tan seguido. Tenemos el día libre para realizarlo. ¿Por qué ven ustedes que cuesta tanto hacerlo? Bueno, en realidad yo creo que es falta de información. Como tú nos decís, a nosotros en la consulta muchas veces nos pasa que las pacientes vienen a hacerse el Papa Nicolau y nos dicen, bueno, me vengo a hacer el Papa Nicolau porque me lo pide el carnet de salud. Y capaz que desconocen, y no tienen por qué saberlo, y acá está bueno informarlo, desconocen por qué nos hacemos el Papa Nicolau, que estamos detectando lesiones por HPV para evitar el cáncer de cuello de útero. Creo que eso es sumamente importante saber por qué. Eso nos dan el día libre, pero ahí entramos quien está en el sistema laboral. Hay mucha gente que está por fuera de eso y capaz que es el núcleo duro que nosotros tenemos que tratar de llegar. Hay muchas pacientes que claramente tienen dificultades, capaz que hay muchas horas de espera o días de espera. Nosotros tenemos que tratar de intentar facilitar todo eso para que las mujeres que no pueden acceder o les es muy dificultoso, ya sea por problemas económicos, por la familia, porque las mujeres muchas veces delegamos nuestra salud por el resto, podamos llegar de una forma más fácil a realizarnos los controles. El Papa Nicolau es extremadamente barato en nuestro país, en muchos lugares no se cobra, en otros lugares se cobra un timbre que es extremadamente bajo, tampoco es el costo que se tiene. Entonces yo creo que para mejorar eso tenemos que informar. Ya para cerrar, ¿cómo estamos en tratamiento? Una vez que sí ya se diagnostica cáncer, lo relaciona un poco a la mortalidad que hay, ¿no? En realidad el tratamiento depende mucho del estadio en el momento que yo llego. El estadio nosotros decimos los últimos tratamientos que existen en nosotros Uruguay, en el Uruguay tenemos todo. Sinceramente tenemos todo y es de muy buena calidad. Tenemos lo que se necesita de personal médico extremadamente capacitado y de equipos médicos que lo tratan. El tema es que si nosotros tenemos estadios iniciales, como yo te expliqué, el tratamiento es mucho más sencillo y la paciente se cura, pero si llegamos muy tarde, el tratamiento requiere de más, puede dejar secuelas y muchas veces llegamos tan tarde que ocurre el fallecimiento de la paciente. Luciana, solo una cortitísima. ¿Qué síntomas genera? Ya cuando se desarrolló el cáncer, ¿hay cosas que podemos prestar atención? Sí.
En realidad... Sangrado, dolor. Ahí va. Los síntomas clásicos de cáncer cervical, que habitualmente nosotros decimos que aparece capaz que en etapas más avanzadas, y siempre que lo tengamos, independientemente de que hayamos tenido un control previo, tenemos que consultar, es el sangrado con las relaciones sexuales, que nosotros le llamamos sinusorragia, ¿sí? Siempre es un elemento de alarma. La gran mayoría de las veces capaz que no es nada, pero tenemos que consultar. Después el dolor con las relaciones sexuales y finalmente flujo, pero no es el flujo que habitualmente las mujeres pueden llegar a tener, que es infeccioso, que puede variar y que se cura con un óvulo. Es un flujo que es abundante, que tiene un color capaz que amarronado, que tiene un olor fétido, feo, y esas cosas nos tienen que llevar a consultar. Si hace tiempo que no consulto al ginecólogo, rápidamente, pero también si hace poco que consulté, creo que es importante que se haga la valoración. Y bueno, y si no es, mejor. Bien. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Estábamos hablando entonces sobre la incidencia del cáncer de cuello uterino en nuestro país y bueno, las posibilidades que hay, que son muchas, de prevenirlo. Cerramos por aquí la entrevista, son las 9 de la mañana, 41.